Pues cuando yo llegué hace 18 años éramos muy poquitos. Aquí en Valencia éramos muy poquitos los inmigrantes, con lo cual pues era muy llevadero, era hasta divertido, ¿no? Anecdótico. ¿Dónde eres? Está todo bien, todo era fantástico. Y veo que el español pues como cualquier, ¿no? Si tú estás en un sitio y de repente empieza a llegar gente, pues te genera un cierto inquietud. Y después pues ha habido gente que lo ha ido interpretando de forma positiva, ha ido viendo que el país se va enriqueciendo culturalmente, que va llegando gente que aporta, que ya el español está en un nivel europeo donde hay trabajos que ya él no quiere realizar, que el señor este que era presidente, el señor Aznar, que pues en un momento determinado asocia delincuencia a inmigración, hablaba de que la seguridad social nos iba a durar hasta el 2014, y ahora hablamos que la seguridad social va hasta el 2050 o 2045, pues todo eso pues que valorarlo de las dos maneras. Aquí no hay que adaptarse, ni yo a ti, ni tú a mí, si no convivamos. Yo estoy por aprender, por chupar todo lo que pueda. Y la verdad es que hay una generación ahora de chicas y mujeres españolas muy bellas. Me gusta, pero lo ven como en el fondo, no sé, se sienten sucias, o se sienten mal, o están haciendo algo prohibido, o están engañando a sus padres, qué sé yo. Mis padres son españoles. Termina la guerra civil y mi abuelo era anarquista y tiene que salir huyendo por la frontera caminando. Después, pues allí mi padre va a crecer, mi padre llega con 12 años, crece, pues se casa con una mujer chilena y vengo yo y mis hermanos. Me caso aquí con una mujer española y tengo un hijo. ¿Qué soy yo? Chileno, español, tal. Para mí Chile es un barrio del mundo. Yo ahora estoy en el barrio de España y he vivido en el barrio de Inglaterra y he vivido en el barrio brasileño. Ahora lo que me falta es volver, llevo muchos años sin volver a Chile. Es como un libro que estaba leyendo y se quedó ahí, me falta el desenlace. Soy Begoña. ¿Tienes un servicio en la esquina de Cádiz con Centelles? Coche 338 recibiendo. Me dice que me dirija a la esquina de Centelles con Cádiz. Pues ok, me dirijo hacia allí. Hasta luego. Lléveme a Marqués de Cenete, número 18. Y por favor apague la música. Muy bien. Y que infelizmente los 40 años de franquismo les han hecho mucho daño en la cabeza. El hombre tiene todos los derechos y la mujer todos los deberes. Se han dado cuenta que sus madres se casaron, que tuvieron tres hijos que nunca han tenido un orgasmo. En la cena de gente mayor están las 4 hombres a un lado, las 6 mujeres al otro lado y hablando cosas de mujeres y cosas de hombres. O sea, pero en plan, es así y esto no va a cambiar. Mire, no estoy para charlas. Si los demás se dan prisa, usted también. De acuerdo. Por favor. Tranquila, Oye, tengo mucho dinero. vas a disfrutar, es lo que te gusta, yo sé que te gusta, vas a disfrutar, puta, venga. Por favor, no me hagas daño. Te voy a hacer daño, cállate. No me mates, ¿eh? Aquí nadie va a hacer daño. Haré lo que ¿Cómo soy? quieras. Vale, entonces así me gusta, así me gusta, haz lo que yo diga. No me mates, por favor. Te voy a matar, te vas a disfrutar. No me hagas daño.
Me parece una auténtica invasión lo que estamos padeciendo y que no es extrapolable lo que se ha comentado antes de los... ¿Tú crees que en Madrid deberíamos ir todos vestidos de chulapa? Manuel, tú eres valenciano, ¿no? Sí, yo yo soy valenciano. Yo las últimas veces a Valencia voy con relativa frecuencia. Sí. Las últimas veces que he estado en Valencia, por ejemplo, los 3 últimos taxis que he cogido, no había ni un taxista español. Claro que no. Y cada vez habrá menos. ¿Por qué? Porque toda la gente Me han que llevado está llegando... estupendamente, amabilísimos, estupendos. Si hay que denunciar que detrás de la inmigración hay unos intereses económicos muy fuertes. Si es la COE la que siempre está aconsejando que se apoye la inmigración, si es la derecha del Partido Popular... ¿Y no cree que hay que ser solidario con otros países? Supuesto, que los hemos empobrecido por por supuesto, nosotros pero mismos. yo no he empobrecido a nadie y creo que los españoles tampoco. Yo soy solidario, pero la solidaridad... Oye, tú perteneces bien a un mundo, entendida... tú no te quieras que quedara Ah, no, parte de un por mundo, formar supuesto. parte de un Yo todo. considero que hay Claro. que ayudarles, claro que sí, pero para ayudarles no significa que tenga que abrir las puertas de mi casa, dejarlas abiertas y que... A eso se le llama caridad cristiana. No, no es cierto. Tú a que tu casa la cierras por la noche y no dejas... O depende, me encantaría que estuviese llena, lo que pasa es que no vienen, claro. La solidaridad bien entendida empieza por el que tienes al lado. Y yo soy solidario con la gente del centro de Alicante que no puede salir a la calle porque le atracan o le roban en el comercio. Pero Y estamos- soy solidario con la gente... Hasta luego. ¿Me habéis dejado también? Lástima de Sudaca. Mañana mismo lo despedimos. Se va de la lengua, ¿sabes? Le cuento a Begoña todas nuestras carreras. Me da tanto asco que me pone a mí. Y por lo que veo, a ti también. Eso se lo haces a tu madre, gilipollas. Rubia, te la voy a meter por el culo y te lo voy a rajar. La Policía Internacional de Investigaciones comienza un nuevo operativo para detectar extranjeros que estén trabajando solo con visa de turista. Bueno, la demanda que yo escuché, ¿no? De que todo el mundo corre para Chile porque en Chile hay trabajo. En 10 años, la migración hacia Chile aumentó en un 75%. Los extranjeros que trabajan ilegalmente se exponen a multas de 18.000 a 184.000 pesos. Tengo 2 hijos chilenos, tengo mi marido, tengo todo legal.